Bien, muy buena noche, muchas bendiciones para los que se están conectando, para los que se van a conectar. En esta noche traemos un poderoso tema, el poder de la palabra en tiempos de crisis, donde el licenciado, mi maestro personal, mi amigo, mi hermano, licenciado Manuel Correa, nos va a hablar de este poderoso tema. Correa, buenas noches, bienvenido, muchas bendiciones, hermano. Amén, amén. Muy buena noche a todos los que se están conectando. Buenas noches, mi hermano Edwin. Para mí es un placer, un honor de poder compartir contigo y con los que siguen tu canal este tema en esta noche. Es para mí un privilegio. Al Eterno sea toda la gloria. Como ya tú mencionaste, yo soy su hermano Manuel Correa, facilitador, siervo de Hashem Elohim, por su misericordia. Estamos aquí, ya ha habido muchas dificultades, pero gracias al Eterno ya estamos. Amén, 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 amén. Esta noche va a ser una noche poderosa, porque yo sé que el Padre no tiene un manjar en esta noche. Y si hay algo que nos gusta a nosotros es hablar, aprender, conocer y vivir la palabra del Eterno. Amén, Eso amén. es más que un buffet. Nos gusta más aprender más de la palabra. Corre en esta noche hablando de lo que es el poder de la palabra. ¿Qué significado tiene el poder de la palabra en tiempos de crisis? Bien, para eso tendríamos que dar inicio citando un texto bíblico, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde se le dijo a un grupo de hombres que seguían al Mashiach, a Yeshua, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos por el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Y se le dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh. Van a ser, eso es como un segundo bautismo, es ser sumergido en la presencia del Todopoderoso. El concepto poder para el pueblo judío o para lo que tiene que ver con el Eterno es diferente al concepto poder que tenemos nosotros. Me explico. La palabra poder en el término secular o social y político, para algunos es la capacidad que posee un individuo para influir en el comportamiento de otras personas o tener autoridad sobre un grupo. Eso es poder para nosotros. Es cuando tú puedes decirle a alguien vaya y esa persona va, ven, esa persona viene, siéntese, haga tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero ¿qué ha pasado? A través de los tiempos, el concepto religioso, nosotros los religiosos, distorsionamos el concepto poder. ¿Por qué? Porque se entendió que poder es hablar duro desde un podium, es para tú ejercer autoridad sobre una membresía, es para tú tienes una posición eclesiástica, eso es poder. Ejemplo, tú puedes ser presidente de los caballeros, presidenta de damas, diferentes funciones, ser diácono en una congregación. La gente entiende que eso es tener poder, es pararse delante de un podio y predicar un mensaje de la palabra con una voz de estruendo, como típicamente se usa, gritarle al micrófono, hasta llegar hasta causar molestia en el oído. Podemos ver que en muchísimos eventos, que es lamentable, en muchísimos eventos cristianos, tú vas a un culto a gozarte y a veces tú le preguntas a la membresía cuando termine el culto de qué se trataba el mensaje. Y difícilmente la gente sabe decir, porque el predicador gritó tanto, hizo tanto alboroto, que en pocos entendieron lo que tenía que ver con el mensaje. Pero para la mayoría de creyentes eso es poder. Fue un mensaje con un poder sobrenatural, ahí hubo una manifestación de poder. Pero cuando vamos al concepto hebreo, lo que tiene que ver con poder, la palabra poder viene del hebreo edra. ¿Qué es edra? Edra es un brazo. Edra no es una función. Edra es un brazo. Y ponemos esto lo ponemos en términos prácticos. El ministerio se representa con la mano. Profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro. Ministerio, función, servicio. Tú te das servicio con la mano. Ejemplo, tú
tiene hambre, el cerebro le dice a la mano, vaya y tome comida y tráigala a la boca. Si tú tienes comezón, el cerebro le dice al brazo, lleve la mano a la espalda y arrasque. Pero fíjate que el brazo lo que está haciendo es llevando la mano para que el ministerio tenga función. Entonces, ¿qué es el poder en el contexto hebraico? El edra es tu capacidad de poder servir a otros. Cuando tú tienes el poder, que el poder del que hablaba el Mashiach, tú miras la vida de Yeshua, entonces tú te das cuenta y entiendes a qué tipo de poder se está refiriendo Jesús. Es el poder de poder encontrar a alguien tirado en el camino, Evangelio según Juan, capítulo 5, en el pozo de Betesda, que nadie lo ayuda a entrar al pozo para recibir el milagro y detenerte como si fueses tú que estás enfermo. Mateo capítulo 7, versículo 2, es el texto que más usamos. Haz por lo demás lo que tú quieres que hagan contigo. En esto se resume el Tanaj, que era lo que había en ese tiempo. El Tanaj es un acróstico de Torah, Navín, Ketuvim. La Torah, que son los 5 libros de Moisés, los escritos y los ayov. Entonces, el Yeshua menciona, dice, en el Tanaj está compuesto esto. Haz por lo demás lo que tú quieres que hagan contigo. Entonces, si tú dices que tienes poder, el poder que hay en ti debe de ser visto por otros. Ejemplo, si tú eres un árbol de mango, tú te vas a comer los mangos. No puedes, ¿verdad que no? No. Imposible que tú te comas los mangos, porque tú eres el árbol. Entonces, el poder que hay en ti es siempre para usarlo en favor de otros. Otros tienen necesidad, tú tienes que estar dispuesto como portador del poder, como portador del edra. Tú eres el brazo de Hashem en este tiempo. Nosotros somos el brazo, el edra del Eterno. El Eterno puso en nosotros su edra. Nosotros somos su brazo. Nosotros tenemos la capacidad de alcanzar a otros en los tiempos de dificultad. De cuando alguien está enfermo, tú tienes la capacidad de tu poder hacer como tú conoces, que tenemos un grupito por ahí exclusivo llamado Sedaká, que cuando hay alguien enfermo, alguien sube un mensaje al grupo y dice, alguien tiene una dificultad, y de una vez todos los que forman parte del grupo Sedaká están procurando, orando o queriendo hacer una aportación, procurando hacer algo en favor de otro. Eso es poder en el término bíblico. Y entonces, escúchame, hermano, sí, cuando tú hablas de Sedaká, ¿a qué te refieres? Sedaká para que la gente, para que el que no esté viendo entienda. Sí, claro, gracias. Sedaká son las obras de justicia. Sedaká, Abraham, un ejemplo, era un sadí. Un sadí es una persona que hace obras de justicia. Recuerda, hay un texto que dice que la oración del justo puede mucho. Fíjate que hace una especificación. La oración del justo, del sadí. Un sadí es una persona que no tolera ver a otro con necesidades cerca de él. Si se entera que alguien no tiene comida, procura dar de la que tiene. Dice en la escritura, en el capítulo 18 del libro de Bereshit o Génesis, que Abraham se paraba a la tienda, a la puerta de su tienda, todas las tardes, a esperar cuando pasaban los nómadas, personas con necesidad. Abraham se detenía a esperarlo para darle de comer, darle agua, provisiones para el camino. Y ahí lo vemos cuando aparecen los 3 personajes, que lo primero que Abraham hace es brindarle hospitalidad. Eso es poder. Ser un sadí, hacer obra de Sedaká, es tener poder y usarlo, porque Abraham tenía las condiciones para ayudar a quienes pasaban por ese lugar. Por eso él se detenía a la puerta. Entonces, ser un sadí, hacer obras de Sedaká, es ayudar a quienes están cerca de ti. Si alguien necesita agua, tú no puedes ofrecerle comida, porque entonces lo que tú le estás dando no se convierte en bendición. Se convierte en bendición cuando tú le das al otro lo que el otro específicamente necesita. Entonces, ejemplo, si yo no necesito zapatos y tú me traes un par de zapatos para regalarme, yo te voy a decir, Edwin, qué bueno, tan bonito, pero yo tengo. Ahora, si me hace falta un par de zapatos y los míos están rotos, cuando tú lo traes, yo digo, qué bendición. Amén. Ese es el poder. En el término bíblico, el edra, el brazo, es la capacidad de alcanzar la necesidad de otros. Yeshua dijo, el reino de los cielos es de entre ustedes. Él trajo el poder del reino. Pero tú te fijas, Edwin, que la vida del Mashiach era constantemente funcionar en favor de otros. Yeshua no hacía nada en favor de él. Nada, nada.
El pueblo cristiano anda buscando ser bendecido, la gente persigue las bendiciones, pero no quieren bendecir a otros. Entonces, Amén, amén. si tú tienes el poder, hay gente que me dice, no, porque yo soy portador del poder, no, porque yo tengo el poder del Eterno. Entonces yo le digo, muéstrame tu poder, déjame ver, ¿dónde está tu poder? ¿Cuándo fue la última vez que tú te detuviste a hacer un favor? Ahí voy con esta pregunta, Correa. La diferencia de alguien que tiene y que ha recibido el Ruach, el Espíritu del Padre, cuando tiene el poder, cuando tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra, a una persona que tiene la palabra pero no tiene el Espíritu, ¿qué diferencia hay? Bien, fíjate. ¿Por qué pusimos el Eterno del término, el poder de la palabra en tiempo de crisis? Para responder la pregunta. ¿Qué es la definición de crisis? Es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Una crisis puede ser, un ejemplo, Algo incierto. un incierto que llegó a tu vida, pero yo me doy cuenta. Y yo tengo al Eterno la gloria, un doctorado en cultura hebrea. Se supone que una persona que conoce Biblia es una persona que por consiguiente debe de ser un sadí, porque conoce la palabra. Entonces, ¿qué hace la palabra? Si tú no tienes el Rúa dentro de ti, porque el Rúa, el Espíritu Santo, el Rúa HaKodesh, es lo que va a hacer que en ti haya poder. Por eso usamos el texto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Pero fíjate cuál fue el poder que se recibieron los apóstoles. Era el poder de hacer milagros, de instruir a otros en la palabra, de cuando alguien tuviera necesidad, ellos estar ahí. Apareció un enfermo, no ponen limitaciones. Fulano tiene una situación en su casa, allá me aparezco yo. Se enfermó fulanito, ahí estoy yo. Fulano está enfermo, fulano tiene una necesidad, yo estoy ahí. Pero cuando la persona tiene conocimiento y no está lleno del Ruach HaKodesh, aunque tenga mucha palabra, puede ver morirse a otro delante de él. Te voy a poner un ejemplo, Edwin, bíblico. Evangelio según Lucas, si mal no recuerdo, creo que en el capítulo 16, que aparece la historia del rico, del samaritano. La historia del samaritano. Presenta la escritura que el hombre fue asaltado porque por religiosidad no pasaban por Samaria. Hay un concepto histórico ahí muy largo para hablar de él. Y rodeaban Samaria. Entonces los asaltantes esperaban a los judíos en ese espacio porque sabían que los judíos no iban a entrar por Samaria. Y lo asaltaban. Cuando lo asaltaban lo dejaban desnudos. Dice en la escritura que pasó un levita. Vamos a traducirlo a este tiempo. Pasó un sacerdote religioso o un pastor adventista, un pastor de Misterón, un pastor evangélico y lo vio. Pero el texto dice en la Torá, en el libro de Levítico, que si un levita tocaba a un cuerpo posiblemente muerto, ese día se convertía en impuro. Esa era la Torá. Te presenta esa ley, te presenta esa situación. Pero la Torá hay una sola cosa que puede abolirse, por la que se puede abolir, es por la vida humana. Lo único que quebranta un mandamiento, por lo que se puede quebrantar un mandamiento, es cuando está en peligro la vida humana. Pero ¿qué hizo el levita? Dice la escritura que lo rodeó y se fue. Ese levita tenía mucha palabra, conocía la Torá, pero no practicaba lo que en ella estaba escrito. Pero luego viene otro que trabaja en el templo, un cohen o un sacerdote, y ve la misma situación. Pero ¿qué hace? También conoce la Torá, lo rodea y se va. Dice en la escritura que apareció un hombre que no tenía relación con el Mizcán, que es lo que nosotros conocemos como tabernáculo, el Mizcán, mi morada. Porque este hombre es de un pueblo lejano o prácticamente, según ellos, el término histórico, enemigo de los israelitas. El tipo no piensa que el que está en el suelo es un judío, él ve a un ser humano. Esa es la diferencia de tener el poder de la palabra. Ve a un ser humano tirado en el suelo y no piensa en asuntos religiosos, se detiene.
Yo busqué, Edwin, en toda la escritura con quién comparar el samaritano y no lo encontré. Te voy a decir a quién se parece el samaritano. Es la viva imagen del Mashiach, Yeshua. A él sea la gloria. Amén. Amén. Atiende. Dice el apóstol Pablo que no escatimó el ser semejante igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice Lucas que el samaritano se apió de su cabalgadura, lo que hizo Yeshua, dejó su trono y vino a la tierra por nosotros. No escatimó que nosotros estábamos heridos y lastimados y sucios, tirados en el suelo y en vergüenza, desnudos. Lo cubrió, dice que se inclinó a tierra. El apóstol Rashaul dice que Yeshua fue hasta la parte más baja, se inclinó hasta los sumos de rodillas, se inclinó, porque para levantar a alguien del suelo, ¿sabes qué tú tienes que hacer? Inclinarte de rodillas. Eso es tener poder, levantar, restaurar a otro que está caído, que está destruido. Lo levantó, pero no obstante, dice que limpió su herida con aceite, con vino primero. ¿Tú sabes qué representa el vino? La sangre derramada en el madero. La sangre que te dio vida a ti y a mí, a todo el que nos está escuchando. Esa sangre que dio vida y transformó vidas es el vino, lo representa el vino, pero luego cubrió la herida con aceite. ¿Tú sabes para qué? Para que la herida llegara intacta y no se contaminara. Ese aceite es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es tener poder. Esa es la diferencia. ¿Por qué el samaritano hace eso? Porque conoce la palabra. Y la palabra es la manifestación del amor del Todopoderoso hacia su creación, que somos nosotros. Entonces, si tú me dices que tú tienes el Espíritu Santo, pero la gente se muere al lado tuyo, no solamente de hambre, la gente se muere al lado tuyo de manera espiritual. Hay personas que vemos que dicen que son llenos del Espíritu Santo y hablan en los podios, hablan delante de los podios y dicen que alimentan a multitudes con su palabra, pero destruyen a otros. Con su accionar destruyen a otros. Pero no obstante, pueden haber un hermano caído y no se detienen a levantarlo. Entonces tú me dices, yo tengo el poder. Como decía Imán, yo tengo el poder. Pero ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la manifestación del poder? ¿Dónde está? Hay crisis, Edwin, no solamente en el mundo secular, porque hay una crisis mundial que está afectando a todo el mundo y todos sabemos que viene desde el orden bíblico. Pero no obstante esa, Edwin, hay una crisis en el pueblo cristiano. Hay una crisis religiosa. Déjalo ahí, que ahí que voy con la siguiente pregunta. Sin tabú, con la verdad desnuda, ¿está el liderazgo cristiano en crisis? Quiero citar la escritura para eso. Porque me gusta que lo que se vaya a decir, lo que haya que decir, que se diga en base a lo que está escrito. Exactamente. En el libro de Deuteronomio, o de Barín, en hebreo, capítulo 28, encontramos que el Eterno le dice al pueblo de Israel, voy a citar, como mismo dice, yo tengo una Torá Emet, una Torá Emet es la Torá de la verdad, una Torá, es una, en buen dominicano, una grasa de escrito. Dice así él, pero si obedeces la voz de Hashem, tu Elohim, cuidando y poniendo en práctica todos sus preceptos que te ordeno hoy, Hashem tu Elohim te dará superioridad sobre todos los pueblos de la tierra. Ahí comienza a presentar lo que van a ser las bendiciones por poner en práctica las ordenanzas, lo que está escrito en la Torá. ¿Cómo podemos decir que hoy en día no hay crisis en el liderazgo cristiano, donde son pocas las congregaciones que los preceptos bíblicos se estén cumpliendo? Podemos enumerar las congregaciones donde quienes las dirigen están dirigiendo al pueblo en base a lo que está escrito. Es lamentable. Tú me dijiste que hablaras sin tabú. No, la realidad. Porque esto no ayuda. Escúchame, Manuel. Quizás hay gente que lo ve de una perspectiva negativa, pero esto se tiene que ver como algo positivo para mejoría de todos nosotros, para mejoría del liderazgo. Ok, sí, queremos decirlo así. Mira, si
la iglesia de hoy, sus líderes, dirigieran a las congregaciones en base a lo que está escrito, no encontráramos personas en la congregación queriendo ocupar el lugar del pastor. O sea, sí. No encontráramos la desvalorización que hay para la enseñanza en la congregación. ¿Por qué hay crisis en el pueblo cristiano? Porque hay una desvalorización de lo que tiene que ver con la palabra. La palabra es lo último que se cita en las congregaciones. La mayoría de los líderes se están guiando a las iglesias bajo sus conceptos e interpretación. Están diciéndole al pueblo, hay que hacer esto, esto, esto. La gente le tiene más miedo a desobedecer lo que dice su pastor que a desobedecer la palabra. Eso es penoso. Hoy tuve la oportunidad de conversarlo con un pastor, amigo mío, me voy a hacer el nombre por ética. Un hombre joven, con mucha altura, disculpa. Lleno de la palabra. Y le hice la recomendación y me dice que sí, me hizo unos comentarios que vemos personas que él ha invitado a la congregación que le está dirigiendo ahora. Y él le dice a personas que cantan, mira, quiero invitarte a mi congregación. Y van donde su pastor y le preguntan, y cuando dicen, ¿es donde fulano? No, no vaya. Es más importante obedecer la voz del pastor que la voz de Dios. Y eso es algo que todo el que vea este programa puede certificarlo. La gente, si el pastor no te habla, los hermanos dejan de hablarte. Si el pastor dice que tú estás mal, los hermanos no cuestionan, hermano. La mayoría te satanizan, te condenan, Edwin, y te ponen a un lado. Pero el Eterno dice en este texto, cuídate de obedecer la voz de Hashem tu Elohim. ¿Dónde está la voz del Eterno? Él es en su palabra. Claro. Es en su palabra. Si no, por eso es que el Mesías, de manera pública, dice, el que oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Vinieron vientos, ríos y arremetieron contra esta casa, pero no pudieron derrumbarla. ¿Por qué? Porque esta casa está fundamentada sobre la roca. Y hay muchos están diciendo, Jesús es la roca, pero cuando Él se presenta como la roca, Él te está diciendo, yo soy la palabra. Yo soy la palabra. Tú quieres fundamentar, tú quieres ver un creyente firme, fiel, un creyente que vive de acuerdo a la palabra, un creyente fiel que sigue lo que está escrito en la palabra. Es un creyente que su pastor se puede ir a Pekín y él está guardándole el puesto. ¿Tú sabes qué está haciendo ese creyente? Cuidando a la congregación hasta que su pastor regrese. No está promocionándose como pastor de la iglesia. No está buscando ocupar la posición del pastor. No. Está esperando que su pastor regrese. Entonces, otro detalle, Edwin, que eso tú lo has visto. Tú puedes confirmarlo. Hay una convención, hay un evento en la iglesia grande. Y el que está dirigiendo usa esta frase. Que Dios bendiga a los pastores cuando comienzan a saludar al liderazgo. Dios bendiga a los diáconos, Dios bendiga a los que barren, Dios bendiga a los evangelistas. Rara vez te escucha que dice Dios bendiga a los maestros. Porque los maestros fuimos sacados del liderazgo de la iglesia. Los maestros fueron sacados. O sea, el ser maestro no tiene que ver nada con ministerio. El ser maestro es ser un obstáculo en una congregación. Es algo innegable, pues en su mayoría de las congregaciones no se está usando la palabra para dirigir a las mismas. Sus líderes han creado conceptos para dirigir las congregaciones. Y esto ha creado una crisis eclesiástica de tal magnitud que los creyentes, como te decía ahorita, tienen más miedo a lo que piense su pastor que a lo que piensa el creador de ellos mismos. Es más importante como creyente obedecer lo que dice mi pastor, aunque lo que mi pastor diga no esté en la Biblia. Se ha convertido... Lo creo porque conozco personas que son así, que no se basan a lo que dice la Biblia, sino se basan exclusivamente a lo que diga el líder. Y cuidado si tú cuestionas lo que el líder dice, porque ese es el detalle, no es que solamente lo que el líder diga. Si el líder dice, odien, yo voy a la escritura y la escritura me dice que amen,
El deber mío como creyente es seguir lo que está escrito en la Escritura. Claro. No lo que dice el líder. Entonces, ayudar a mi líder a que cambie del concepto que tiene, porque el concepto que tiene no lo está ayudando. Entonces, yo como Escúchame, fiel amador debo ayudarlo. Dime. Claro, escúchame. Por eso hoy en día vemos muchas personas que se van de la iglesia de quítame esta paja, que se retiran de la congregación por cualquier molestia, no porque siguen la palabra, no porque siguen al Padre a través de la palabra, sino porque siguen a Jesús a través del hombre, pero cuando ese hombre falla, yo me voy, porque no conocen en realidad quién siguen, sino que están persiguiendo a lo que hace y lo que dice la persona que lo dirige. Entiendo. Eso se ha ido creando, Edwin, con el tiempo, una crisis tan fuerte que entonces tú ves los creyentes sin identidad. Un ejemplo, ahora mismo que hay un mover en las redes y en toda parte del conocimiento en cultura hebrea. Y muchos quieren estudiar cultura hebrea y otros tienen miedo de que los miembros de las congregaciones estudien cultura hebrea, porque creen que el que estudia cultura hebrea deja de ser evangélico, pero no es así. Cuando tú estudias cultura hebrea, y me pongo yo por ejemplo, y muchos hermanos que conozco, tú lo que fortalece tus bases bíblicas, se fortalece. ¿Por qué? Porque entonces tú comienzas a conocer al Dios al que tú decidiste servirle desde el punto de vista original. Entonces, como tú lo conoces mejor, tú accionas mejor en favor de los que forman parte del reino. Entonces, ahí sí hay una manifestación del poder del Eterno en tu vida a favor de otros. Ahorita te presentaba la historia del samaritano y te decía que al único que el samaritano se parece es a Yeshua. Todo lo que el samaritano hizo es lo que el Mashiach hizo al despojarse de su trono, venir a la tierra, restaurar, cambiar, limpiar y dar vida. Pero no obstante que da vida, te deja en un lugar seguro y le dice al que va a cuidar el mesón, yo vuelvo en 3 días y lo que él gaste, yo lo pago para cuando yo vuelva. Oye, hermano, yo cuando el Eterno me iluminó el Noema y me dice, mira, yo soy el samaritano. Es la vida del Mashiach el samaritano. Es la manifestación del Edra del Eterno en favor de la humanidad. La gente dice que la gracia empezó cuando el Mashiach vino a la tierra, pero eso es un error bíblico garrafal que lo ha presentado la teología. La gracia empieza en Bereshit capítulo 3 o Génesis capítulo 3. Cuando Adán desobedece lo que el Eterno le ha dado, lo mismó, porque Adán tenía la Torá dentro. Los mandatos estaban dentro de Adán. El Eterno le dio un mismó. No comas de lo que hay en ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Un mismó es una ordenanza que no necesitas tú entenderla, exclusivamente obedecerla para que te vaya bien. Y el Eterno le da a Adán ese mismo, no coma, y Adán desobedece. ¿Qué dice la Escritura? Dice la Escritura que el Eterno vino a la tierra buscando restaurar al hombre. Eso se llama gracia, porque Adán no merecía ser restaurado, pero el Eterno decidió descender y vino con un plan de salvación, un plan de restauración para la humanidad, porque Adán es humanidad. El Eterno vino a restaurar a la humanidad a través de la persona de Adán. Pero Adán, ¿qué hizo? Se justificó. Entonces, esa crisis de justificación ha venido pasándose de una generación a otra. Y los hombres han permitido seguir sus conceptos antes que la palabra. La gente anda buscando bendición, ser bendecido, tener cosas, pero la andan buscando lejos de la palabra. Y te quiero citar la Escritura otra vez. Yeshua dijo en público, no solo de pan. Una ocasión, Mateo capítulo 4, que Satán aparece en escenario y Jesús es probado, procesado como todos nosotros. Y dice que tuvo hambre, dice el texto, y Satán le dijo, he aquí una piedra, tú eres el dueño del mundo, dile a esta piedra que se convierte en pan y cómetela. Y Jesús citó Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Muy interesante, capítulo 8, versículo 3. Te lo voy a leer en la Torá de Edwin. Dice de esta manera, te causó penurias y te hizo pasar hambre. Entonces te dio de comer el maná, alimento, que tú ni tus padres jamás habían experimentado,
para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de la boca de Hashem vivirá el hombre. Pero ¿qué es de qué vive el hombre si no es alimento? Es la Torá, Edwin. El Eterno le está diciendo al hombre, si tú guardas, vuelvo entonces y salto otra vez a Deuteronomio capítulo 28, si tú guardas lo que está escrito, por eso es que hay poder en la palabra en los tiempos de crisis. Porque cuando tú cumples lo que está escrito en la palabra, el Eterno tiene un compromiso de guardar tu vida y la de tu familia. Pero si tú eres pastor de una congregación y tú guías a la congregación a través de lo que está escrito en la palabra, el Eterno tiene un compromiso de guardarte a ti, guardar la congregación que tú diriges, porque tú estás instruyendo a la congregación a través de lo que está escrito. Y tú le demuestras la membresía, lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que Jesús se lo dijo a Satanás. No solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale, lo que emana de la boca del Creador. ¿Qué fue lo que emanó de la boca del Creador? Estos mandamientos para guardar al hombre, para que el hombre tuviera poder, tuviera la edad, la capacidad de uno cuidar a otro, de que alguien cae delante de ti y tú tengas la capacidad, Edwin, el poder de bajarte de tu posición eclesiástica o de tu posición económica, arrodillarte y extender tu mano y levantar al hermano que cayó. Pero también tú tener el Ruach HaKodesh dentro de ti, el Espíritu Santo, para limpiar con la sangre que el Mashiach puso en ti, la herida de esa persona que aunque tú no lo conozcas, aunque no sea tu hermano. Edwin, mira la diferencia entre un hombre lleno del poder de Dios y un hombre que no conoce a Dios. Cuando tú miras por percepción, cuando ves una prostituta, ves una persona perdida, sin esperanza. Cuando ves un adicto, ves una persona perdida, sin esperanza. Cuando un hermano se aparta, tú dices, ay, se apartó, yo sabía. Pero cuando tú estás lleno de ledra, cuando tú tienes el poder, tú persigues, hermano, para restaurarlo. Cuando tú ves una prostituta, tú ves una persona y dices, ahí a Yeshua. Mateo capítulo 25. Lo mira con ojos de misericordia. Claro. Mateo capítulo 25. Estuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Descalzo y no me calzaste. En el hospital y no me fuiste a ver, en la cárcel no me visité. ¿Cuándo no hicimos eso contigo, maestro? Cuando no lo hiciste con uno de esos pequeñitos. Es decir, cuando tú ves a alguien en la calle, cuando tú tienes el poder del Eterno, ¿sabes a quién tú estás viendo? Tú ves al Mashiach, en la prostituta, en los alcohólicos, en los drogadictos, en lo que huele en cemento, en los hechiceros, en el que te hace la guerra, Edwin. En el que te hace la guerra, tú ves al Mashiach. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú lo ves, tú dices, pobre de él, está acabando su propia tumba, y tú oras por el que tiene la necesidad. Tú no juzgas a nadie. Cuando tú estás lleno de... Por eso que yo digo, la gente dice, no, porque yo tengo el poder, el poder se manifiesta cuando yo hablo. ¿Dónde está el poder que tú manifiestas? ¿Cuántas personas vienen donde ti a buscar lo que necesitan? ¿Cuántas personas se están acercando a ti cuando tienen problemas y llamándote para decirte, ora por mí, por favor, que tengo problemas? El que tiene el poder, la gente lo busca, Edwin. Si tú tienes el poder, si el poder está en ti, los hermanos te van a llamar y te van a decir, tengo un problema. Cuando un hermano en la congregación, un jovencito, incurre en una falta y tiene vergüenza de hablar con el pastor, se acerca a ti y te dice, ministro, quiero hablar con usted. ¿Tú sabes por qué? Porque ve el poder en ti, ve el brazo para levantar, la capacidad de restaurar a otros que están pasando por situaciones similares. El apóstol Pablo dice que mire al otro como si fueses tú. No seas tú que te veas en esa situación. Entonces, hay crisis en las iglesias porque en vez de restaurar, se está destruyendo. Y si un hermano se va a otra congregación y se diga. Lo que sucede, Manuel, vamos a ponerlo en este ámbito. En este ámbito. Hay personas, he escuchado líderes que dicen, yo no estudio cultura hebrea, eso es para gente que se creen ya judíos, son gente que se creen. Hay algo, yo respeto, siempre lo he dicho, lo digo, respeto la posición de cada quien, sí, la tuya, la del otro, la que quiere creer, el que no quiera creer, pero hay algo, te lo voy a poner de esta forma. Pedrito está aspirando a senador por el sector del barrio, de la provincia que tú eres. Él está esperando el apoyo de Manuel Correa o el apoyo de Edwin Vargas.
Manuel Correa, que es un hombre de principio, un hombre con valores, un hombre que tiene testimonio ante Dios y la sociedad, y un hombre que se rige con respeto, antes de darle el apoyo a ese candidato, poniéndolo en esta posición. Tiene que conocer ese candidato antes, tiene que saber de dónde viene, de dónde proviene lo que está gastando, de qué familia es, cuáles serían sus propuestas. ¿Tú sabes cuál ha sido el error que ha traído tantas crisis en las iglesias? Gente que dicen que sirven a Jesús, pero no saben de Jesús. No lo conocen. Tú sabes, cuando una persona te dice a ti, yo voy a ir ande fulano que tiene un evento porque estoy esperando una palabra de Dios. Perdónenme, pero eso está fuera de base. Eso está fuera de esto. Claro, pero muy lejos. ¿Tú sabes por qué? Porque hablan de Jesús, pero no lo conocen. Lamentablemente. ¿Sabe qué sucede? Que para conocer a Jesús hay que conocer la cultura. ¿De dónde viene Jesús? Hay que conocer de dónde vienen los evangelios, de dónde viene la Torá, de dónde viene la palabra. Si tú estamos persiguiendo la palabra, estamos siguiendo la palabra, estamos estudiando la palabra para conocer a Yeshua a través de su palabra. Pero ¿cómo lo debo conocer? Tú conoces de Pablo Neruda porque ha leído a Pablo Neruda, ¿verdad? Sí. Muchos escritores. Con él. ¿No lo viste en vida? No. Pero sabe de Pablo Neruda. Sí, claro. Por los escritos. Por sus escritos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la tanta crisis en las iglesias? No hay palabras. Porque no mucho. Y tú sabes qué sucede, que hay muchos líderes que todavía no conocen a Jesús. Porque no quieren aprender, no quieren educarse en la palabra. ¿Y qué sucede? Cuando hace falta la palabra, hay crisis. Hay crisis. Entonces, por eso te puse este ejemplo de apoyar un ejemplo a un político. No, porque fulano es bueno, vamos a apoyarlo. Así hay mucha gente que persiguen este evangelio, pero el evangelio no está en ellos. No conocen el sentido real del evangelio. Exactamente. Y por eso tenemos tantas personas distorsionadas dentro de las iglesias. Perdónenme, pero es la realidad. Yo sé que quizá algunos pastores, líderes se van a sentir mal. Señores, hay que hablarle a la gente la realidad, porque tarde o temprano vamos a tener que darle la cara al Padre al dueño por nuestros hechos. Y no es de que porque si tú fornicaste, que si tú adulteraste, que si tú fuiste un delincuente, no. Aquí le vamos a tener que darle cuenta a Dios. Por lo mínimo, vamos a tener que darle cuenta al Padre. Manuel, ¿y tú sabes por qué vamos a tener que darle cuenta al Padre? Por la distorsión de la palabra, porque no están instruyendo a las personas a conocer al Padre, a Jesucristo, a Yeshua, a través de su palabra, sino que hay un interés personal que está por encima de instruir a la gente. ¿Me vas a entender? Sí. Mira, disculpa que te interrumpa. Es que si la iglesia, si el líder, el que está al frente, no conoce la palabra, no le puede interesar que la membresía la conozca. ¿Tú sabes por qué? Porque entiende que si los miembros conocen la palabra van a dejar de escucharlo. Pero los pastores no saben en su mayoría que cuando tú tienes una persona cerca tuyo que conoce la palabra, es una persona que te va a ayudar. Es una persona que va a sumarle a la congregación. Por eso es que los maestros son tan maltratados en las congregaciones, son desechados. ¿Por qué? Porque cuando el maestro es genuino, el maestro procura prepararse en lo que está escrito, lo hace para ayudar a la membresía, pero entonces los pastores ven amenaza en nosotros. Y te lo digo por mí, y no me da miedo decirlo en público. Hay personas que han visto amenaza en mí, pero no entiendo
porque el que me conoce sabe cuál es la capacidad y para qué yo, en qué yo me desempeño en una congregación. Es penoso, Edwin, que conozco de muchos casos. Conozco de un caso de una pastora que le impide a las membresías que vayan hasta las universidades, que estudien. El que forma parte de esa congregación no puede ir a la universidad, porque la universidad es el diablo. Entonces, el diablo está en todos lados y se le enseña eso a la congregación, pero ¿tú sabes cuál es la finalidad? Que nadie sepa más que ella. Nadie puede saber más que el pastor. Nadie puede saber más que su pastor. Entonces, en un tiempo donde hay tantas crisis en nuestra sociedad, cuando los valores se han perdido, ¿qué necesita esta sociedad? Más personas preparadas en la palabra, de creyentes que vean este programa, estudie, escudriñe, vaya a un instituto bíblico. Nosotros pagamos para ir a la universidad y hay gente con un paquete de títulos guardado en su casa, pero la gente no quiere invertir para salvación. Cuando tú inviertes en educación bíblica, tú estás invirtiendo en tu alma, tú estás invirtiendo para tu salvación, tú no estás invirtiendo para otra cosa. Pero los estudios seculares aquí se quedan, y no estoy diciendo que no vayan a la universidad, porque yo soy licenciado. Y actualmente, al Eterno la Gloria, sigo estudiando. Siempre estoy procurando aprender más. Ahora, ¿cuál es mi enfoque? Mi enfoque es aprender más de la palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi vida muchas debilidades, pero cuando tú estás lleno de la palabra, tus debilidades quedan en segundo plano. Cuando el Eterno quiere, hay personas que te ven y dicen, pero ¿por qué Dios te usa a ti? Porque Él le place. ¿Por qué el Eterno agarró y decidió donde estaban los apóstoles, que estaban con Yeshua, que caminaron con Él, que Yeshua lo instruyó, decide escoger al apóstol Pablo para enviarlo a las naciones? ¿Por qué? Porque el Eterno conoce el interior del ser humano y también conoce la preparación. Claro. El Padre conoce la preparación. Eso, dije que no importa tú sabes, mentira, que Dios te usa como quiera. Hermano, Dios usa hasta las piedras si quiere. Claro, es más, yo me voy a ir más lejos. El Eterno usa al diablo cada vez que Él quiere. Y el diablo tiene que obedecerle. Libro de Job, capítulo 1, verso 8. Vinieron los hijos de Escat Elohim delante de Yahweh, y entre ellos estaba Satanás. Y el Eterno le dio una orden. ¿Has considerado a mi siervo Job? Le está diciendo, tú no conoces a Job, te lo voy a presentar. Pero en el capítulo 2 vuelven otra vez los hijos de Escat Elohim delante del Eterno, y entre ellos vino también Satanás. Y el Eterno le preguntó, ¿de dónde viene? Y dice, de errar por la tierra con mi castigo. Y el Eterno vuelve y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Que me hiciste quitarle todo, pero ahí está, se mantiene íntegro. Y a Satán le dice, piel por piel, ¿acaso no dará al hombre todo lo que tiene por su vida? Sí, el Eterno toma, Él está en tus manos, pero cuidado si toca a su enfermo, cuidado si toca a su alma. Yo me imagino Satanás enfermó a Job y después tenía que servirle de enfermera. Sí, porque Job no podía morirse. Cuidado si toca su alma. No se puede morir, Edwin. Y ahí tenía que andar Satanás atrás de Job, vete la sopita, bébete la pastilla, tómate el jarabe, porque no se puede morir. A Satán es un muchacho demandado del Eterno, como lo somos nosotros. Es parte de su creación. ¿Quién creó el mal, Edwin? Bereshit, capítulo 1, ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién creó el mal? Fue Hashem que lo creó. ¿Entiendes? El Eterno creó todo para gloria de su nombre. Ahora, si tú no conoces al Eterno, ¿cómo tú puedes decirme que tú le sirves con eficiencia? Donde tú no lo conoces. Entonces, se ha perdido la esencia de la palabra a través de los tiempos. Las iglesias están dirigidas por los concilios, por lo que dicen los pastores, en su mayoría. Tú quieres ser, el pastor quiere ser eficiente de manera espiritual, porque como tú lo dices, llegará un momento que todos vamos a tener que estar delante del gran trono blanco. Y hay de aquellos que tienen el compromiso de enseñar esta palabra y están enseñando lo que les da la gana. Hay de aquellos que tienen el compromiso de alimentar una grey a un grupo de personas que tienen que alimentarlo con la leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pedro. La leche espiritual no adulterada, excepto es la palabra del Eterno. Claro, y claro, si claro. se la da adulterada a la gente. Dijo Martín Lutero en un tiempo de la historia, los judíos bebieron de la fuente, los griegos de los arroyos y los demás de cualquier cosa. Eso lo dijo Martín Lutero, no lo estoy diciendo, yo lo estoy citando, pero lo dijo Martín Lutero. Los judíos bebieron de la fuente. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo escogido para ser el faro que tenía que guiar al mundo hacia la Torá, hacia el Eterno. Pero Israel renunció al compromiso que el Eterno hizo con ellos.
perdieron el poder. Pero el Mashiach vino a restaurar a Israel y vino con un propósito. Vino con el propósito de que toda la humanidad se acerque a él a través de Israel. Amén. Oye, esto es un cuento, hermano, que no estudié cultura hebrea. La Iglesia Católica en los años 300 y pico se encargó, hermano, de separar el cristianismo, separarlo del judaísmo. ¿Pero con qué finalidad? Es que nosotros no conozcamos la verdad. Porque la verdad viene del pueblo hebreo, hermano. Jesús era judío. Hay que dejarse de ese cuento. Jesús no era romano. Jesús era judío. La gente te habla de Cristo, pero ¿qué es lo que significa Cristo? Es untar. Pero ve, la palabra Mashiach significa ungido, el que fue escogido, el que fue separado con un propósito especial. Pero tú le dices, Jesús Ajat Mashiach, te dice, ese es el nombre, esa es la palabra, la frase correcta. Cuando tú dices Cristo, tú estás diciendo el que fue untado, y él no fue untado, hermano. Él fue ungido. Eso es lo que presenta la palabra. Y han cambiado tantos conceptos, hermano. Mira, que lo que le pena. Amén, amén, Mili. Bendiciones, Jorge Luis, bendiciones también para ustedes. Es que cuando él le habla a Pablo, él le habló ¿en qué? En hebreo. Es que el Eterno es el lenguaje. Se puede demostrar que el lenguaje del Eterno es el hebreo. Nada más que ya la genealogía. Claro. Claro. Nada más que la genealogía, lo que hablaba Abraham, lo que hablaba Adán, le fue transmitiendo un lenguaje a sus hijos de una generación a otra hasta la Torre de Babel. Y lo que se hablaba era hebreo. Entonces, lo que estamos compartiendo aquí no es acusando a nadie ni señalando a nadie, sino es que uno está cansado de ver gente. He visto muchos evangelistas, personas dando una exhortación, un mensaje que están lejos de lo que es la palabra de Dios. Sí. Cuando usted está lleno de la presencia del Espíritu de Dios, cuando usted está lleno del Ruach de Dios, muchas veces usted no hay necesidad de hacer bulla, porque eso se transmite, la presencia. Y lo que es por el desorden que hay en muchas partes, no todo, porque hay que hacer sus excepciones. Sí, claro. Pero hay un desorden y muchos evangelistas, yo no estudio en instituto porque eso es del diablo. Yo no estudio, yo no voy a universidad porque a mí Dios no me mandó a estudiar en universidad. Bueno, ministro poniendo hasta en disciplina a muchachos porque juegan béisbol, porque hacen deporte, pero óigame, gente que prohíben a ministros, que prohíben a los miembros ir a las playas, a los ríos, que prohíben, que tienen tantos dogmas. Entonces yo me pregunto, ¿para qué el Padre creó las playas, los ríos, la naturaleza? ¿Para quién fue que la creó? Bueno, quizá para el anticristo cuando comience a dirigir esto aquí. Entonces es por la falta de la preparación en la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra, siempre hay que irnos en el origen, a la cultura, por qué se dijo, en qué tiempo se dijo, y cuál fue la necesidad, y a quién, y cuál fue la necesidad por qué se dijo. No, yo voy a dirigir por sueños, por revelaciones, que no está mal. Y cuidado, si tú dices algo. Pero vamos a ver si va acorde a la palabra de lo que tú. Edwin. Yo sé que el Padre habla, en visiones. Claro. Yo sé que el Padre habla en sueños. Yo sé que podemos escuchar la voz del Padre en nuestra vida, hablándonos a nuestro espíritu, no a la carne, a nuestro espíritu. Pero hay que ser cuidadoso, porque uno ve tantas cosas. Correcto, que nosotros venimos de la escuelita. No, mira, discúlpame que oye, mira, el Padre te puede decir, el Padre puede tratar contigo una situación en sueños. Yo no voy a decir que no. Y hasta revelarte situaciones tuyas. Pero lo que tiene que ver con la palabra, hermano, no aquí lo busca en sueños. Escrito está, hermano. Jesús a lo que citó fue el Tanán.
A nosotros nos enseñaron Antiguo Testamento, pero eso no es testamento, eso es Torah, eso es Taná. No hay, el término testamento no existe en la Biblia. Ahí es que voy. Un testamento es un testamento de Manuel Correa, Sí. deja en posición a Wesley, ¿verdad? Wesley. Sí, a Wesley. Wesley, usted va a poseer el apartamento, el más pequeño, el carro. Es un testamento para el día que usted... Cuando uno parta de esta tierra. Pero el Eterno está muerto, hermano. Ni Nuevo Testamento, tampoco. Entonces, oye, no han vendido tantas cosas, hermano, que la iglesia, el pueblo que le sigue al Eterno, ha perdido el Edra, hermano, ha perdido el concepto original de lo que es servirle al Eterno. Hemos cambiado, dice René González, que hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz por nuestras actitudes, fraccionando su cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones. Y te voy a citar algo de eso, Edward, para que tú veas. Tú decías ahorita que no se necesita hacer bulla. La gente, ¿tú quieres ver la manifestación del Eterno? Busca donde hay necesidad para que tú veas. Tú te sientes en tu casa y haces una oración y dices, Señor, dirígeme. Y el Padre, si puso en ti el poder, hermano, la capacidad de orar por los enfermos, te va a decir, ve a tal sitio, que voy a sanar personas a través de ti. Pero no vaya a grabarte. No vaya a grabarte. No. Ve que yo te voy a usar para mi gloria. Voy a sanar personas a través de ti. Los que conocen este servidor, que pueden dar testimonio. No andamos buscando cámara, porque no es necesario. El Eterno, hermano, dice en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, que los libros fueron abiertos. El libro de la vida y otros libros fueron abiertos, donde están escritas las obras de cada uno. El Padre conoce las debilidades del ser humano, pero el apóstol Raúl dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Es decir, lo que Edwin, ¿dónde está la debilidad? Tú no puedes sanar a nadie, Edwin, pero el Padre lo sana a través de ti. Amén. Tú no puedes dar una palabra de restauración, pero el Eterno la pone en tus labios para alguien. Tú no puedes levantar a alguien del suelo, pero el Padre te da la fuerza y te dice, ve y levántalo, que yo estoy contigo. Tú no puedes orar por un enfermo, para que sea sanado, por un muerto, para que tenga vida, pero el Padre te dice al oído, te dice, ve y ora por él, que yo le devuelvo la vida. Y tú ves la manifestación del Todopoderoso. Y tú no tienes que hacer bulla, tú no tienes que hacer una bulla para que la gente te escuche. Hemos cambiado, Edwin, todo lo que tiene que ver con la esencia real del poder de la palabra. Y se ha vendido. Yo, hermano, yo tengo poder. Yo vuelvo y te lo reitero. Muéstrame. El árbol, el árbol se conoce por los frutos. Vuelvo y te reitero. Pero los frutos no se los come el árbol, se los comen los transeúntes. Amén. Eso es así. Manuel, yo puedo darte un testimonio. Yo tengo muchos testimonios, gracias al Padre. En una ocasión estoy yo en la congregación y siento que el Padre habla a mi espíritu y me dice, llévale tanto a fulana. En medio del servicio, llévale tanto a fulana en efectivo de lo que tú tienes ahí. Digo yo, pero ese soy yo que me estoy haciendo. ¿Sabe la duda? Digo, pero yo voy a obedecer a lo que el Padre puso en mi corazón. Yo llegué a la casa de esa persona y llegando a la puerta, esa persona se estaba parando de orar. Y yo le dije, yo nada más vine a esto, mire. Eso le mandó el Padre. Me dice, ahora mismo terminé de hablar con el Padre pidiéndole eso mismo. Es que no hay coincidencia. Pero tú ves lo sencillo que es. Tú tuviste que hacer una oración de 2 horas. Que Dios me usa. Dios te usa. Demuéstrame que Dios te usa. Manuel, escúchame que te interrumpa. No hay necesidad de orar por cosas. Yo voy a visitar a Manuel a su casa, que está enfermo. Manuel no está laborando. Yo voy con el bolsillo lleno. Yo voy con mi bolsillo bendecido. Hay necesidad de orar para que Dios supla una compra, Manuel Correa. No, hermano. Es que si tú eres un sadí, gastando saliva, a gastar saliva. De la palabra, ¿tú vienes a resolver la crisis? Dios mío, yo siento la presencia del Padre. No, yo sé que hay personas que van a escuchar este programa y van a entender
Hermano, yo no concibo que en las congregaciones hayan hermanos pasando hambre, Edwin. No, no, ¿Tú no, sabes no, no, no. por qué a veces el pueblo no alcanza lo que el Padre quiere? Porque la gente, Edwin, está acumulando como las ardillas. Están guardando Amén. para sí. Te voy a dar el Amén. secreto y te lo voy a decir que lo van a escuchar muchos. Pedid y no recibir porque pedís mal. Pides para gastar en ti, en vuestro deleite, pero el Padre no escucha eso. ¿Tú quieres recibir? Deja de orar por ti. Cuando tú tienes hambre, yo siempre aconsejo esto, Señor, mira lo que no tienen comida hoy. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Suple en cada hogar donde hace falta. No estoy yo incluido en la oración. Pero el Claro. Eterno, que es el dueño de todo, está mirando y dice, oh, pues tú estás clamando por otros. Eso fue lo que Jesús enseñó. Haz por lo demás lo que tú quieres que hagan contigo. Mateo capítulo 7, versículo 12, la regla de oro. En esto se cumple todo el Taná. Jesús dijo, tú quieres cumplir la Torah y todo lo que está escrito. Comienza a hacer por otro lo que tú quieres que hagan contigo. Tú te enfermo, ¿qué te gustaría? Que alguien te ayude en la enfermedad. Cuando tú te sano, comienza a ayudar. Comienza a sembrar en el reino, porque lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Si tú eres un sadí, cuando tú llegas a los sitios demostrables, cuando Abraham comenzó a descender a las otras ciudades, que había crisis en otros sitios, que llegaba Abraham a los sitios, ¿qué pasaba? Abraham era bendecido donde quiera que llegaba, pero era porque Abraham no tenía hambre. Abraham era un sadí, vivía constantemente haciéndose de acá en favor de otro. Si alguien tiene hambre, yo lo digo de esta manera, Edwin, en tu casa se cocinó y tú tienes 500 pesos libres de impuestos porque ya en tu casa se resolvió. No puede ser que tú llegues a la casa de un hermano o de un no creyente, Edwin, de una persona que no sea creyente, que tú te des cuenta que no hay comida y tú te vayas con los 500 para tu casa otra vez y dejes a personas con hambre. Tú comiste en tu casa, entonces ahí que se cumple el texto. Haz por los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Eso es la manifestación del poder, Edwin. Es el poder de alcanzar a otro a través de la palabra. ¿Qué es lo que te insta a hacer eso? Es la palabra, Edwin. Es por eso, el poder de la palabra en tiempos de crisis. Hay crisis en tal sitio. Yo conozco la palabra. Déjame accionar a través de ella. Déjame ir a la casa donde hay necesidad. Déjame ir. Si el Eterno te permite ver que un hermano tiene carencia de pantalones, pero tú tienes mucho y calza contigo. Bárbaro, si no calza contigo, dile, vamos al sastre, ven. Llévalo tú mismo. Porque el que tú me regalas mis 3 pantalones, yo no tengo para comprar, tampoco tengo para arreglarlo. Sí, llévame al sastre y vamos de Félix, ven, que el sastre de nosotros. Félix, cógeme la medida, arréglame esos 3 pantalones, ¿cuánto es tanto? Toma. Que ese varón, ¿tú sabes a quién va a ver en ti? A Hashem, a su creador. Va a decir, ese varón está lleno de Dios, ese varón tiene el poder de Dios. Porque el poder es para restaurar. El Edra es para levantar, es para cambiar, es para transformar, es para dar vida. Si tú tienes el Edra, hay vida en ti. Entonces se cumple lo que le dijo a Juan, lo que le dijo a la samaritana, de tu interior correrán como ríos de agua viva y van a saciar a otros. Es gente con el agua estancada adentro y hermanos muriéndose de sed al lado de ellos. Hermanos en las congregaciones muriéndose, pero no obstante, a veces tú ves congregaciones que están en sitio y nadie de los alrededor de la congregación se congrega ahí, porque la iglesia está ahí, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, pero no ayuda a nadie en el nombre de Dios. Mira, Manuel, es por la falta de la formación de la misma palabra. Yo digo que la iglesia debe ser el centro de atracción de la comunidad. La iglesia es hospital, la iglesia es para personas que están falta de psicólogo, la iglesia es un centro familiar, la iglesia es lo comunitario, porque ¿qué estamos confundidos lo que es el ministerio? ¿Qué es el ministerio? Es un concepto. Vocación de servicio. Señores, hay ministros, hay líderes de iglesia que han ido a sacar personas de los cuarteles porque se creen en esa persona, porque se cree, hay un testimonio vivo, hay una formación. Yo no soy pastor y me han entregado gente en los destacamentos. El padre ha puesto un policía que cuando yo llego me dice así, varón, ¿por qué te hace aquí? Digo, hay un muchacho que lo trajeron equivocado. ¿Cuál es varón ese? Entréguemelo.
venga, lléveselo. El coronel me saludó un día así. Dígame, señor, el coronel de Prófugo. Y dije, buen día, señor, ¿cómo está usted? ¿En qué le ayudo? Me dijo, ¿en qué le asisto? Digo, hay unos jovencitos que lo trajeron ahí por error, porque andan sin cédula. Son dos muchachones. Me dijo, dígale al sargento de guardia, enséñeselo, dígale que se lo entreguen. Varón, sin muchas cosas, vaya, dígale que se lo entreguen. Y fui donde el sargento de guardia, ¿cómo está usted? Buen día. Digo, esos jóvenes, digo el coronel, no hay problema, lléveselo. Y yo no soy militar. Pero ahí es que vamos. La iglesia, debe ser la puerta abierta para la comunidad, para darle auxilio a la comunidad, exactamente, de restaurar. Pero que la formación que se está dando y que nos han dado es que Dios está en las cuatro paredes y que Dios solamente es para los que están en la congregación. Y ese es un error garrafal, porque cuando yo estaba lejos, el Eterno me alcanzó. Cuando tú no lo conocías, Él te alcanzó. Claro. Es que cuando nadie me quería, Él me demostró amor. Y nadie, a mí nada más me quería a mi mamá. ¿Por qué, hijo? Porque ese amor de madre nunca se pierde. No, hermano, por eso. Pero ni yo me quería. Y el Eterno me manifestó su amor. Hermano, ¿y cómo yo puedo negarle ese amor a una persona? Porque esté sucio, porque esté en adicción, porque esté pasando por una dificultad. O un creyente que se aparta. El compromiso mío es salirlo a buscar y restaurarlo. Ese es mi compromiso. Usar el poder. Edwin, el que te dice que tiene poder, tú le preguntas cuánta gente puede restaurado a través de ti. Amén. Tú tienes poder. ¿Cuántas personas tú te has despojado de lo tuyo? Lo que pasa, hay que hacer claro, Manuel, es que hemos confundido el poder con la brincadera, la saltadera. Sí, la bulla y la euforia. La bulla. Mira, yo respeto yo respeto en la iglesia. Yo respeto a esos muchachos porque hay muchos muchachos que de verdad están en verdad, pero hay otros que solamente es lo que se es que tú no ves. Tú ves mucha bulla, pero poca acción de lo que es realmente. Escúchame, te voy a poner un ejemplo, que los que ven el programa lo conocen. Estuve en una congregación y el predicador, un mensaje, mucha gente eufórico, brincando, gozándose, y el predicador venía y tocaba a la gente y la gente caía en el suelo. Cuando se paraban le preguntaba, ¿quién era Cristo? No. Y vi en uno, y otra vez vino otro, cayó, cuando se paró, ¿quién era Cristo? No. ¿Quién era Cristo? No. ¿Quién era Cristo? No. Digo, ¿qué pasa? Pero esta persona acaba de caer como un zapato, goteó y pataleó en el suelo, y cuando se para, el predicador le pregunta, ¿quién era Cristo? Y dice que no. Y le dije al Rúa, al Espíritu Santo, digo, ¿qué pasa? Ayúdame a entender, porque no comprendo esto. No comprendo esta situación. Y los predicadores que van a este programa, ojo con eso. Digo, mira, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Tú sabes cuál es el secreto? Es que hay una manifestación de espíritus malignos en los cultos que van en personas y que hacen una pantomima. Y entonces la gente entra en la euforia y caen al suelo y patalean porque esos espíritus lo hacen. Pero cuando se levantan, esos espíritus siguen dentro de ese cuerpo. ¿Tú sabes qué echa fuera un espíritu maligno de un cuerpo? La palabra. Porque la palabra es lámpara a mis pies, Salmo 119, verso 105, y lumbrera a mi camino. Cuando hay oscuridad en un cuerpo, ¿tú sabes qué lo echa fuera? La palabra. Amén. Yeshua hizo bulla para librar al endemoniado Galadero solamente cuando lo vio. Y hay gente que dice, no, pero que ese era Jesús, pero él dijo que nosotros haríamos cosas mayores. ¿Qué pasó ahí? Y era un hombre. Y era un hombre, estaba en un cuerpo humano. De hecho, le dijeron, maestro bueno, el joven rico, y dijo, aquí no hay ni uno bueno, solamente el Padre. ¿Dónde estaba él cuando dijo eso? Aquí entre nosotros. ¿Entiendes? Y digo, no hay ni uno bueno, solamente el Padre. Entonces, si tú estás manifestando eso y la vida no están cambiando, entonces hay problema, hermano. Hay un humo, pero no hay presencia. Mira, no hay Manuel, presencia, mucho humo, pero no hay poder. Yo te voy a dar te voy a dar un testimonio que ojalá les sirva de experiencia a muchos. Yo estuve una vez predicando en Cotuí, en una concentración. Ibas en el parque y la movieron para la iglesia. Un pastor muy famoso
de aquí, de República Dominicana. Y cuando me entregaron, yo inicié con el mensaje. El Padre me dio palabra para la persona que estaba dirigiendo desde que me entregaron. Y ahí cayó una gloria tan poderosa, Manuel. Hay predicadores que si es posible, si pudieran tener una pistola y ponérsela a la gente ahí para que se tenga a Cristo, Sí, se la ponen. lo hicieran, sí, la verdad. Y ahí cayó una unción tan poderosa, personas endemoniadas caían. Estoy diciendo esto no todo el tiempo la gloria sea del Padre, la honra y el poder, porque Él es que lo hace. Nosotros lo que somos vasos delante de Él. Cayó una gloria poderosa, endemoniados caían. Cuando caían, homosexuales cayeron. Cuando se paraban del piso, se hizo el llamado. ¿Cuáles quieren a Jesús? Queremos orar por ustedes. Las personas solo pasaban adelante. Pasaron 13 personas adelante de la plataforma para recibir a Jesús en su corazón. Y no hubo que convencerlo, no hubo que darle No, un solo llamado. Si no te conviertes, te va a llevar el diablo y esto. El llamado amenazante. Sí, un solo llamado. Pero ¿sabe qué hizo eso? Eso lo hizo la presencia del Padre. Claro, el Espíritu su palabra, Santo. si tú transmites su palabra, Él se manifiesta a través de ti. Porque Exactamente. hay un compromiso, Edwin, de Deuteronomio 28. Si haces esto, yo voy a estar contigo. Es tan fino el Eterno que te dice, yo bendeciré el palo de tu amasalarina. Bendeciré tu tierra, la cría de tus animales. Lo que tú siembres va a prosperar. Todo lo que tú hagas, yo lo voy a prosperar. Pero es como tú guardas mi palabra. El compromiso. Guardar lo que está escrito en la palabra para entonces poder ver la manifestación de su edad, de su poder. Bueno, eso Manuel, para allá concluir, porque el tiempo, es que cuando uno comienza a hablar de la palabra, el tiempo Manuel, se olvida. Ya para concluir, en medio de un mundo ya secular que está en crisis, en escasez, en necesidad de Dios, ¿qué consejo le daría a aquellos que tienen el compromiso de traer un mensaje de transformación a la humanidad? Bueno, una pregunta interesante. A mí me gusta citar la escritura porque toda la vida del ser humano gira en torno de lo que está escrito. Me voy a quitar los lentes porque se ve en la pantalla de la lacto. Quiero que me vean los ojos, los que vean la transmisión. El Mesías dijo en una ocasión en Mateo capítulo 11, creo que el versículo 28, por el 26, 28, o 24. El que oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vientos, tempestades y golpearon esta casa, pero no pudieron moverla porque estaban sobre la roca. La crisis que hay en el mundo es inminente, no hay forma de detenerla. Esa es una pérdida de tiempo, el orar por la crisis que hay en el mundo. ¿Por qué razón? Porque nosotros, los que conocemos la escritura, sabemos que tiene que cumplirse. El anticristo necesita encontrar una plataforma. Y no muy lejano, el anticristo está a punto de manifestarse. Pero la gente está haciendo sus cosas. Está operando. Sí, claro que está operando. Y la gente está como en los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento. Pero la iglesia, lo que se denominan iglesia, lo que dicen que le sirven al Eterno, si no comienza un acercamiento a la palabra, hay mucha gente que van a ser sorprendidas y se van a quedar en buen dominicano alzando batata. ¿Por qué razón? Porque el Padre viene a buscar un pueblo. La Biblia no establece que viene a buscar iglesia. La Biblia establece que viene a buscar un pueblo, un pueblo que se guarda,
íntegro y que pone en práctica lo que está escrito. Amén. Yo les recomiendo a los creyentes, no es que desobedezca a sus líderes. Ahora, si lo que el líder dice está lejos de la palabra, preste atención a la palabra. Hubo alguien que dijo en un tiempo de la historia, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Lo dijo Samuel, en el primer libro de Samuel, se lo dijo a Saúl. A Hashem le gusta más la obediencia que los muchos sacrificios. Pero el apóstol Pedro también dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si usted no conoce la palabra, no puede obedecer. Amén, amén. El que no conoce la palabra no puede obedecerle. ¿Por qué razón? Dios me habló. Dime qué fue lo que te dijo. Si lo que él te dijo no está relacionado a su palabra, no te habló Dios, te habló las alturas que te diste anoche. ¿Entiendes? Entonces, ojo con esto. Hay que hacer lo que está escrito. ¿Por qué? Porque esto te garantiza vida eterna. Juan, si mal no recuerdo, capítulo 5, versículo 39, dijo Jesús en público. Escudriñar las escrituras, le dijo a los rabinos del tiempo. Porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Y luego dice, y ella da testimonio de mí. ¿Qué es escudriñar? Es indagar, profundizar, investigar para ver si lo que se dice es así. Entonces, si usted no conoce la escritura, ¿cómo usted va a saber que lo que están diciendo es verdad? Amén. Con eso concluimos. Hay que escudriñar para conocer al Creador y servirle con la altura que Él demanda de nosotros. Eso es amén, amén. Amén, amén. Estamos muy agradecidos con las personas que se conectaron. Muchas gracias, mi hermano, mi maestro Manuel Isidro Correa. Te damos las gracias, hermano, por participar con nosotros en esta plataforma. Esto de ustedes también. Estamos aquí a la disposición para cuando ustedes digan, estamos a las órdenes. Amén, hermano. Gracias, Shalom, a todos los que están viendo el programa y a los que los van a ver. Se lo voy a decir como nosotros nos gusta decir. Laila Tot, una noche acompañada de Hashem. Amén, amén. Bendiciones. Shalom, hermano. Amén.